Buenas noches. Casi me gana la tecnología. Muy bien, sí se ve claro, mi querida Yamira. ¿Sí podría prender su cámara para presentarle a los chicos, a usted? Sí, ya está. Ya. A ver, mis chicos, muy buenas noches. Disculpen la hora, yo sé que a esta hora ya están viendo la novela, pero nos toca aprender algo bonito, que es nutrición. Y esto, chicos, es un pilar fundamental dentro de lo que constituye las enfermedades crónicas. No nos olvidemos la gran triada básica: ejercicio, nutrición y la educación diabetológica. La medicación, como ustedes saben, llega al 22%, así que es muy importante. Chicos, pueden hacer cualquier pregunta a mi querida Yamira. Ella es nutricionista, dietista, tiene amplia experiencia en el ámbito de la nutrición, así que chicos, tranquilamente pueden preguntarle lo que ustedes deseen a mi Yamirita. Ella tiene su consultorio en Diet Plan, es la propietaria de Diet Plan, en la cual ella hace lo que constituye planes nutricionales y el manejo principalmente de lo que constituye la parte antropométrica. Así que mi querida Yamira, les presento a mis chicos, conózcales y son todos suyos esta noche. Hola chicos, buenas noches. Bueno, primero, disculpándome por la amiga demora. Espero que puedan observar bien lo que estoy proyectando. Y cualquier duda o inquietud me la pueden hacer conocer. Bien, bueno, como gracias por la presentación, me queda bonito, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un poquito de nutrición acerca de patología. Entonces esto se conoce como dietoterapia. ¿Ok? ¿Sí se ven las diapositivas? Sí. Sí, se ven muy claritas. Okay. Entonces, como les decía, la nutrición sobre patologías se conoce como dietoterapia. Esta es una terapia justamente en la que nosotros hablamos acerca de la corrección de la alimentación de una persona que lleva a una patología. Entonces, ahí ustedes pueden observar que el supuesto que es una disciplina que relaciona los alimentos, sobre todo con las necesidades nutricionales, es decir, el tratamiento de diversas enfermedades a través de la alimentación, que es de suma importancia, porque cambia totalmente el metabolismo de una persona que empieza a tomar ya algún tipo de medicamento, está pasando por algún proceso, alguna terapia, en la que ya pues altera también todo lo que tiene que ver con, sobre todo el impacto a nivel de la salud intestinal, que es lo que hoy en día pues está estudiándose bastante, ya que se menciona de que el cerebro de que el segundo cerebro en nuestro cuerpo viene haciendo el intestino, y justamente es porque se ha descubierto que también interviene en la regulación del metabolismo y en diferentes alteraciones que suelen aparecer con procesos incluso más de enfermedades en donde se tiene que tomar gran cantidad de medicamentos. ¿Okay? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en día. Entonces, como ya les había dicho, es el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Nutrición no tiene nada que ver en realidad con la toma de algún tipo de medicamento, más bien es el acompañamiento para el éxito de un tratamiento y sobrellevar, digamos, la enfermedad o la patología que tenga la persona. Pero dentro del cambio del estilo de vida hablamos de que es un conjunto. A veces nosotros pensamos que solamente es enfocarnos en la alimentación, pero en realidad como personal de salud nosotros debemos enfocarnos en varios aspectos en un paciente para lograr el apego y el cambio del estilo de vida, que es lo que nosotros queremos conseguir con ellos. Dentro de esto tenemos primero el tema de la alimentación. Y la alimentación tiene que ser TESA. ¿Eso qué quiere decir? Que es una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada para cada persona. ¿Ok? Entonces, adicional a esto, también se tiene que prescribir lo que es la actividad física de una persona. Se le tiene que hacer mención la calidad de sueño que debe tener y el abandono de ciertos hábitos toxicológicos,
como suelen ser las drogas, porque, bueno, a un cuerpo que ya está enfermo, pues no podemos incluirle más drogas de las que necesita, y también necesita un buen manejo de su estrés para evitar el estrés oxidativo y la degeneración celular en su cuerpo. Entonces, como les había dicho, primero partimos de que todo lo que nosotros le vamos a explicar a nuestro paciente tenemos que empezarlo a aplicar en nosotros. De nada nos sirve tener el conocimiento si nosotros no lo estamos aplicando. Primero, ¿por qué? Porque no sabemos cuán difícil es para esa persona que le dicen el afrontar, sobre todo, que le han detectado una enfermedad y que tiene que cambiar por completo su estilo de vida que ha llevado, hablemos de 50, 60 años, 45 o 30 años. Entonces se va a hacer algo complicado, y es por esa razón que les menciono que los cambios también tenemos que aprenderlos a hacer nosotros para saber cuán difícil va a ser para esa persona adaptarse y si en realidad lo va a hacer o no lo va a hacer. Entonces, cuando yo hablo de que una alimentación es natural, ¿sí? Porque nosotros siempre le decimos al paciente, bueno, tiene que mejorar su alimentación, o le hablamos con palabras muy técnicas, ¿no? Él no entiende, primero porque cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza que es natural o alimentación natural para cada uno de nosotros. El topar el tema alimentación es un poquito complicado en los pacientes porque cada uno tiene una alimentación diferente. Incluso nosotros, siendo personal de salud, tenemos una alimentación completamente diferente con todos los que estamos acá. Entonces, vale primero tener en cuenta que yo le digo, tiene que usted comer de una forma más saludable, o por ahí viene el marketing, ¿no? Utilizar una alimentación a base de plantas, que ese es el boom ahorita, que la alimentación a base de plantas nos cura de todo. Y en realidad sí, pero una alimentación a base de plantas es una alimentación equilibrada, una alimentación natural, o lo que ya les dije, una alimentación seria. Entonces ustedes pueden ver aquí, yo les he puesto que natural, ¿de dónde proviene la palabra natural? De la naturaleza, está relacionado o íntimamente relacionado con ella, y es producido por ella sin intervención del hombre. Entonces, el primer cuadrito que está aquí, de esa manzanita, eso es natural, ¿sí? Natural, no nos dejemos llevar por el tema de algún envasado, por ejemplo, que se parece a la versión original. Por ejemplo, este es el que les he puesto ahí, el dibujito de las manzanas, pero que son de un jugo, supuestamente 100% sabor a manzana, 100% natural. En realidad eso es totalmente marketing. Ojo que también con esto quiero decir que no porque es una fruta específica ni nada de eso. Y también vienen estas versiones que ya son un procesado, que son los test. Entonces los test que son, ya más bien vienen como hojas deshidratadas, a veces ni siquiera es la misma fruta que está deshidratada. Entonces en realidad no nos dejemos llevar por el té de manzana y canela, porque a veces en los ingredientes tampoco está incluido el tema de que quizás en realidad sea manzana deshidratada y canela deshidratada, simplemente es para llamar la atención al marketing. Entonces, lo natural siempre va a ser lo que la madre tierra nos da, tal cual el alimento nace y yo lo puedo costar. Y el mínimo proceso por el que pasa es por el proceso de cocción, que también vamos a hablar de los procesos de cocción, que son cosas que se les deben mencionar en los pacientes, y bueno, finalmente hasta que se lo consume. Ya pasado ese proceso en donde yo ya me consumo el alimento, eso ya es nutrición. Entonces, bueno, ahí les había puesto que jugos de manzana para nada, esa no es la versión natural, ni los test tampoco es la versión natural. Sí. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque hoy en día pues los pacientes como que en busca de la versión de cuidar su salud, ahora se apegan a mucho estas cosas de los que terminan con Life, Herbalife, For Life, OmniLife y un montón de cosas que en realidad pues no se acercan para nada a la nutrición real o que ellos deberían tener, que eso es lo que se le debe incentivar a un paciente. Entonces, ¿por qué la alimentación es tan importante en los pacientes? Primero, porque son los que están elevando el colesterol y triglicéridos. Con esto quiero tapar un punto
importante. Muchos de los pacientes que nos llegan cuando le hacemos la valoración, ¿no?, de exámenes, que nos sale colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, a veces lo más fácil, ¿no?, coger y mandar de una medicación para que bajen esos colesterol y ese triglicérido, y las recomendaciones básicas: no coma fritos, y se acabó. Pero primero tenemos que saber que el colesterol y el triglicérido, a pesar de que son ambos lípidos que circulan en nuestra sangre, el colesterol se eleva por el consumo elevado de grasas saturadas, tanto animales como vegetales. Eso llévenselo siempre en cuenta. Y los triglicéridos siempre se van a elevar por el excesivo consumo de carbohidratos, sobre todo simples. Entonces, cuando no basta con decirle a la persona que deje de comer cosas fritas, porque yo, sabiendo que provienen de estos dos puntos, entonces yo, ¿qué debo decirle a mi paciente? Conjunto a la medicación, debo decirle que si no me siento en la capacidad de yo darle la ayuda de que mejore sus hábitos de alimentación, puedo referirle a un especialista. Pero si me siento, o ya con el conocimiento que les acabo de mencionar, que es pequeñito, ustedes pueden decirle: tiene que dejar de consumir azúcar, tiene que dejar de comer, por ejemplo, cosas con manteca, con aceite, comida que se frita, bájale el consumo de pan, por ejemplo, porque es un carbohidrato que es refinado. Entonces, todos los productos de pastelería van a elevar los triglicéridos. Si nos vamos para acá, el hígado graso, pues también tiene que ver mucho con el tema de la alimentación. Entonces, esta persona como tal ya necesita corregir sí o sí su alimentación, su estilo de vida. Entonces, no basta con solo enviar la medicación para lo que es la presión hepática y todo esto. O sea, se deben corregir, y en esta persona se debe corregir también lo que son hábitos toxicológicos, y dar una prescripción de lo que es ejercicio físico. ¿Qué más nos viene aquí? El tema de la obesidad. O sea, y aquí me olvidé de mencionar algo, el tema del sobrepeso. Cuando yo ya recibo una persona que tiene un ligero sobrepeso, por más pequeño que sea, es mi deber como profesional decirle y ya hacerle caer en cuenta cuáles son los riesgos que va a tener si no frena ese sobrepeso a tiempo. O sea, ¿qué es lo que se va a desencadenar? Al igual que con lo anterior, ¿qué se va a desencadenar a partir de un hígado graso? Para que la persona vaya tomando conciencia desde muchísimos más años. Porque todo esto finalmente pues nos lleva a lo que es la diabetes. Cuando un paciente está mal informado, no se le explica cuáles son las consecuencias de que deje pasar estas cosas, de que no corrija su alimentación, pues ya nos llega prácticamente como una enfermedad que debemos tratarla, y pues para ellos es bastante difícil. Y también tenemos temas de hipertensión, ¿no? Sobre todo, bueno, las personas hoy en día como que solo piensan que es el consumo de sal y se acabó con el tema de la hipertensión. Entonces, nosotros podemos tanto ayudar a prevenir estas enfermedades desde cuando ni siquiera aparecen. ¿Sí? Simplemente cuando nos llegan con colesterol o triglicéridos elevados, yo ya puedo hablar de las consecuencias, a dónde va a llegar esta persona. Porque una persona que tiene hígado graso, obviamente no es porque tiene un estilo de vida saludable. Una persona obesa, una persona con sobrepeso, si no tiene razón alguna o alguna otra patología que le haya llevado a desarrollar eso, entonces lo más probable es que necesite corregir su alimentación de forma inmediata. Y el hipotiroidismo, que es otra cosa que está como en boom ahorita. Todas las personas empiezan con hipotiroidismo, y una vez que se encadenan su hipotiroidismo, pues empiezan también con el tema de la obesidad, de la resistencia a la insulina. Entonces, todas esas cosas son súper importantes. Oiga, mi querida Yamira, que si Diga. podría tal vez acercarse un poquito más al micrófono o alzar un poquito el volumen a lo mejor, porque sí está un poquito bajo. ¿Ahí me pueden escuchar? Ahí está mucho mejor. Ya, ok. Entonces, como les había mencionado, es muy importante decirle a los pacientes que tienen una enfermedad cuáles van a ser los desencadenantes de no cambiar su estilo de alimentación. Entonces, bueno, partiendo de todo esto que hablamos, vamos a ingresar a aquellas recomendaciones que para el paciente sí van a ser fáciles de seguir
En conjunto, digamos, cuando ya le doy la medicación, le explico lo que tiene, entonces, ¿qué sí le voy a recomendar a mi paciente que tiene que hacer? Primero, si hablamos de que las carnes, de aquí todo lo que ustedes ven en estas fotografías tiene sodio, absolutamente todo. Entonces, el sodio no solo está en la sal, también está en los alimentos que están en lata, porque la sal es un conservante. Entonces, hablamos de que por más vegetales o frutas, siempre van a tener sodio. Entonces, a un paciente lo primero que yo debo decirle que deje de consumir enlatados. No importa, como dije, si es vegetales, frutas o carnes, que ahora también vienen carnes o menestras en lata. Entonces, una persona que está tratando de corregir sus niveles de sodio, necesito mencionarle que retire esto de su alimentación. Esto no puede ser parte de su alimentación. Otra de las cosas que voy a restringir aquí es el consumo de esto, de embutidos. Los embutidos no son consideradas una proteína o una carne de buena calidad, sino más bien es como digamos, un reemplazo que se ha utilizado para cuando no existe el consumo de carne. Pero en realidad no es un alimento que debería estar en ser parte de nuestras vidas, de forma diaria tampoco. Entonces todo lo que tiene que ver con salchichas, jamón, mortadelas, no importa si es de pavo, de pollo, igual tienen cantidades altas de sodio, entonces como estamos hablando de personas que tienen problemas de salud, pues no es indicar, o sea, no se debe indicar este tipo de cosas dentro de la alimentación. Entonces, estos dos de aquí, y ahora sí nos vamos al tema de las carnes. ¿Qué pasa con el tema de las carnes en una persona que ya tiene una patología? Las carnes de por sí, dentro de su composición, tienen sodio. La parte del sodio son altas en fósforo. Entonces, hablamos de que el consumo debe ser disminuido. No puede ser de consumo diario, se tiene que variar, no puede todos los días estar consumiendo grandes porciones de carne, sino tiene que empezar a consumir una porción más pequeña de carne. Es por eso que existen estas fotografías en donde dice aprende a comer con las piones de la mano. Entonces ahí todos ya saben, ¿no? Los que han visto, dicen que el tamaño de la porción de carne tiene que ser la de la palma de la mano. Yo considero que es muy poquito. Si una persona está acostumbrada a comer poquita carne, pues le caerá bien. Pero si hay alguien que está acostumbrado a comer un trozo bastante grande de carne, entonces podríamos mencionarle que consuma la mitad de lo que normalmente está acostumbrado a comer. Y entonces la restricción no es muy grande para eso. Pero en realidad esto es lo primero que nosotros debemos enfocarnos en bajar el sodio, la ingesta de sodio que está consumiendo una persona. Y esto aplica para cualquier tipo de patología, porque el sodio de por sí es un mineral que llega a alterar nuestro cuerpo y las funciones de ciertos órganos. Entonces, otra cosa importante mencionar aquí, si hablábamos de grasas saturadas, por ejemplo, las carnes también son altas en grasas saturadas. Entonces, aquí hablamos de un método de cocción. Y yo les decía que son importantes. Los métodos de cocción aquí es evitar que la carne esté frita. De por sí ya tiene grasa saturada, entonces la fritura no es la mejor opción. Puede ser en estofado, puede ser a la parrilla, puede ser a la plancha, para el consumo de carnes y sin piel. Entonces, el pollo se va a tener que comer sin piel. Es algo fácil que va a recordar el paciente cuando recibe pues, tu consulta. Y aquí algo importante que a veces no se les menciona es el tema de las bebidas. Por lo general, las bebidas industrializadas son muy altas en sodio y en fósforo. Entonces, todos nosotros en realidad deberíamos acompañar nuestras comidas con líquido puro, libre de sodio, libre de azúcar, libres de calorías en general, de colorantes. Entonces, o sea, se debe retirar por completo todo lo que son Gatorade, lo que son bebidas
estimulantes como el B220, bebidas, por ejemplo, como jugos llenos de azúcar, estos que vienen en botellitas, la Coca-Cola, por ejemplo, no es de consumo necesario en estas enfermedades y para nadie, como les había dicho, para nadie, ni para una persona que esté enferma, ni para una persona que esté sana. Entonces, estos 4 puntos que yo les mencioné aquí son algo que ustedes deberían mencionarles a sus pacientes en consulta previa y que les ayudaría bastante a empezar a corregirse, no al 100%, pero sí por lo menos el 10% de lo que no sabían ahora lo saben y lo pueden ir a aplicar. Aunque un paciente aplique por lo menos 2 de los tips que les acabo de dar, ya logramos que vaya habiendo un cambio en su estilo de vida y que tenga una mejor adherencia al tratamiento. Como les decía, el tema de los líquidos, ¿no? Sobre todo tener cuidado. ¿Por qué? Porque todas las aguas saborizadas, las aguas que tienen gas, por ejemplo, estas energizantes o las famosas aguas alcalinas, no son la mejor versión para hidratarnos. Porque en las etiquetas de estas aguas está detallado qué ingredientes tiene. Y se supone que el agua sirve para hidratarse. Entonces, y el agua no tiene etiqueta. Entonces, justamente eso es lo que estamos buscando, que sea agua pura lo que ingresa a nuestro cuerpo, para que exista buen funcionamiento de nuestros riñones, también exista un buen funcionamiento a nivel de nuestro organismo. ¿Okay? Y también una buena digestión, porque muchos de los problemas de digestión son porque consumimos mucho azúcar o estamos tomando muy poca agua. Y personas que por lo general tienen patologías siempre sufren de estreñimiento y son aquellas personas que no tienen un buen consumo de líquido ni tampoco de fibra. Entonces, antes de enviar todo lo que son fibras y laxantes y un montón de cosas, lo que yo empiezo a mencionarle es que tome líquido puro sin azúcar. Dentro del sodio, como les decía, también tocamos el tema de la sal. ¿Por qué? Porque hay muchas sales que nos mencionan, pues, cuál es la mejor, cuál es la peor. Hace poquito la Asociación de Diabetes Mexicana nos sacó unos posts de qué sal se consume y cuál es la mejor o cuál es la peor. Y en realidad, pues, es simple. Todas estas sales, ¿cuál es la diferencia? El color, el tamaño, el empaque, nada más. Todas las sales, por ejemplo, tienen sodio, unas en más cantidad y otras en menos cantidad, pero lo siguen teniendo. Entonces, yo no puedo recomendar o hacerme una sal. Primero, porque lo que yo debo corregir es la cantidad, no el tipo de sal. Porque yo puedo consumir de sal marina, pasarme a sal Himalaya, pero si sal marina consumía gran cantidad de sal Himalaya, voy a seguir consumiendo la misma cantidad. Entonces, lo que he hecho simplemente es comprar otra sal diferente, pero la cantidad no la estoy corrigiendo. Entonces, la cantidad tiene que ser pequeña. Con el consumo de muchas cosas procesadas, embutidos, enlatados, bebidas gaseosas, excederme en el consumo de carnes, incluso los condimentos ya tienen sal. Y aparte de eso, yo sigo comiendo sal, entonces nosotros sobrepasamos los gramos de sodio que necesitamos en un día. Estamos consumiendo el doble y hasta el triple de lo que se necesita o de la recomendación pues, que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Y esa es la razón por la que nosotros pues, empezamos a ver más frecuentemente todas este tipo de patologías. Entonces, lo correcto es decirle a un paciente que tiene que consumir pequeñas cantidades de sal. Estamos hablando de un paciente que está con alguna patología o que está enfermo, sobre todo si es hipertensión, por ejemplo, que es algo en donde se corrige o veo que siempre les digo, no, tiene que dejar de comer sal. Ustedes han intentado dejar de comer sin sal para que sepan lo feo que puede llegar a hacer comer así. Entonces, es algo feo. ¿Por qué? Porque le trauma a un paciente. Y lo que logro a través de ese trauma es que a él no le importe
medicamentos que yo le envío no le hacen bien, cada vez subo dosis, cada vez mando más cosas. ¿Por qué? Porque el paciente no se cuida y justamente es por eso, porque utilizan la frase de algo me de morir, entonces no hacen bien sus restricciones. Aquí tengo una tapita de marcador, ¿ok? Entonces, lo que yo debería recomendarle a un paciente con hipertensión para que él empiece a consumir es decirle que saque aparte la sal, si él vive solo, por ejemplo, ¿no? O para ponerle sal a su comida, que utilice solamente en el día 2 de estas tapitas de sal, como tal. De cualquier sal que él quiera utilizar, pero esta de aquí. Entonces, ¿para qué? Para que empiece a haber una disminución o una corrección en cuanto a los niveles de sal. Eso es algo fácil para que me puedan comprender el paciente. ¿Por qué no mandar sales de dieta? Eso no les puse ahí el ejemplo de la sal de dieta. Hay sales de dieta o sales light. Las sales light en realidad no se recomiendan porque por lo general estas son altas en cambio en potasio. Y si yo estoy hablando de una persona que ya les dije que tiene sus alteraciones a nivel de todo el organismo, es una persona con hipertensión, es una persona con diabetes, ustedes saben que ya cuando aparece la enfermedad es cuando ya están también otros órganos comprometidos. Entonces no voy a dar excedentes de potasio a través de una sal porque puedo empeorar el caso de una persona. Entonces no recomendar sales light o sales de dieta. Simplemente es la cantidad. Y acuérdense que es fácil para una persona mencionarle que en todo el día, cosas que lleven sal, él va a colocar solamente esas 2 tapitas de sal. ¿Ok? Entonces eso no es una restricción muy grande de sal. Y lo que habíamos mencionado, nada de embutidos, nada de enlatados, no gaseosas, no bebidas energizantes, no bebidas con gas, para que vaya adaptándose a eso. Ahora sí, antes de pasar al azúcar, ¿tienen alguna pregunta acerca del tema de la sal? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, vamos a pasar al azúcar. Otra de las restricciones que sí se les debe hacer a los pacientes es en cuanto a la cantidad de azúcar. Yo aquí les he puesto así como para explicarles rapidito. Los azúcares simples son los que se absorben más rápido en el intestino, porque la absorción de todos los nutrientes ocurre en el intestino. Es en el único lugar donde ocurre absorción. Todo lo que es desdoblamiento de digestión ocurre desde la boca. Entonces, aquí yo les puse que los azúcares simples son los monosacáridos y los disacáridos. Y en los monosacáridos está lo que circula en nuestra sangre, por ejemplo, que está glucosa, que es todos los hidratos de carbono, absolutamente todos se convierten en glucosa, que es el producto final del metabolismo. Todo lo que es fructosa es el azúcar común de la fruta. Y todo lo que es de lactosa es la fuente, el azúcar, por ejemplo, de la lactosa como tal, de los alimentos que tienen leche. Entonces, nosotros básicamente debemos enfocarnos en el control de ciertos azúcares. Y sobre todo, pues el que más ingresa en nuestro cuerpo y que debería ser el menos consumido es la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa. Entonces puede ser azúcar blanca, azúcar morena, puede ser panela, puede ser, bueno, la miel de abeja tiene más cantidad de fructosa, pero sigue siendo un azúcar simple. Entonces va la misma recomendación que para la sal. No es que porque es de las abejitas puedo consumir en más cantidad. Y ojo aquí, porque la miel es menos dulce que el azúcar blanca. Entonces, si yo para endulzarme un jarrito de café utilizaba 2 cucharadas de azúcar blanca, y cambio a miel, lo que voy a hacer es utilizar 4 y hasta 5 cucharadas porque yo quiero que esté dulce con el azúcar blanca. Entonces, no funciona de esa manera. La cantidad debe ser muy pequeña. Se habla de que en una persona que es
sana, absolutamente sana, debería consumir en el día solamente 2 cucharadas soperas de azúcar, no más. Entonces uno sobrepasa la ingesta. Para una persona que tiene una patología, la recomendación es sin azúcar añadido. No necesita azúcares añadidos porque estamos corrigiendo la alimentación de esa persona. Pero si es muy difícil, entonces a esta persona se podría decir que empiece por disminuir a 2 cucharadas o 1 cucharada en todo el día. ¿Sí? Con el tema de la lactosa, por ejemplo, también los lácteos se deben regular, no puede ser un consumo pues muy alto en este caso, y todo lo que es maltosa se encuentra en las bebidas de malta, como la cerveza y los licores de malta. Entonces yo aquí quiero mencionarles algo bien importante. Ya sabemos que la maltosa también es un azúcar simple. Estamos hablando de que la cerveza no puede ser consumida por una persona que tiene una patología. ¿Sí? Y por lo general debería ser pues, la restricción de todos los licores. Los licores no deberían ser parte de la dieta de una persona con una patología, porque puede causarle alguna contraindicación con la medicación que está tomando. Y, a ver, chicos, espérenme un segundito. Ok, entonces, bueno, una vez ya reconociendo cuáles son los azúcares, nosotros vamos a pasar a lo siguiente. Y dentro de esto está, como les había dicho, el azúcar simple. Nosotros hablamos de azúcares añadidos a todo lo que le estamos agregando a la comida. Esto significa que cuando yo hago un jugo de fruta, yo sé que la fruta ya tiene fructosa, que es su azúcar. Y al jugo le sigo poniendo azúcar. Entonces, dentro de las cosas que yo le puedo decir a mi paciente es, si usted toma jugos, no debe ponerles azúcar, ni miel, ni panela, porque de por sí ya estos alimentos tienen azúcar. Otra recomendación que yo puedo hacer es acerca de los panes, la cantidad de harinas blancas que él está comiendo. Porque la harina de trigo es una harina refinada y no importa si me dicen pancito integral, o sea, en realidad el pan integral tiene que tener en la masa incrustada las semillas para llamarse pan integral, si no, no es un pan integral. Y con referente a lo que les decía de la pastelería, ¿qué se le puede decir? Primero, yo estoy tratando de que como menos azúcar simple, entonces evitar comer justamente lo que yo les he puesto ahí, pastelitos con cubiertas, que vienen con cubiertas de chocolate, que tienen ya azúcar, tienen grasa, galletitas que tienen mermeladas, o empanadas que tienen manjar, o estos panes, por ejemplo, en nuestro medio que tienen azúcar espolvoreado o grajeas encima. Entonces, más bien buscar un pan que sea lo más simple posible, y que para que tenga un mejor sabor lo que yo puedo es quizás decirle que le coloque algo adentro. Yo siempre les menciono y les digo, nunca se coman un pan solito, porque un pan solito no sabía nada y con el cuento de que me quiero llenar me como 2, 3, 4. En realidad es porque tengo hambre y si me como un pan sin nada dentro no siento nada. Entonces siempre es mejor hacerlo tipo
sándwich en donde yo puedo utilizar queso, puedo utilizar huevo revuelto, cualquier cosa que yo quiera utilizar que sea algo que como que llene y no sea solamente el pan simple. Ya, entonces también mucho cuidado con el tema de las harinas, porque cualquier cereal que ya pasa por el proceso de triturado, de molido para convertirse en una harina, también ya tiene a ser un refinado. Entonces, no importa si es pan de maíz, por ejemplo, nunca va a ser 100% maíz, a menos que lo haga la persona y me diga sí, o sea, la mayor cantidad es harina de maíz, si no, siempre va a ser harina blanca, lo que le van a colocar. Con el tema de las bebidas, nuevamente, o sea, las bebidas aquí embotelladas son lo peor que una persona puede tomar, y eso sí lo digo muy abiertamente. No tenemos por qué estar tomando bebidas embotelladas. Yo les dije que con lo que se hidrata una persona es con agua, no se hidrata con juguitos, con gaseosas, con B220, con avenas enlatadas o ese tipo de cosas. Sí, se puede tomar, por ejemplo, algún tipo de bebida, que está con avena y leche, sí, pero sin azúcar. Acuérdense que la leche ya tenía su azúcar, era la lactosa. Entonces, no necesito agregarle más azúcar a este tipo de alimentos. Y arriba con la pastelería también estaban los tecitos. Entonces, en nuestro medio, pues es como muy común que se utilicen las medias tardes, pancito con cafecito o pancito con tecito. Entonces, mencionarle al paciente que esto ya no lo puede hacer, porque en el cafecito o en el tecito le está poniendo azúcar, más los pancitos que se está comiendo o más las galletitas, entonces es una carga bien alta. Lo que se está comiendo es un montón de azúcar y no vamos a conseguir pues que mejoren sus cifras, qué sé yo, hablemos de un paciente que con glucosa alta no va a mejorar porque sigue ingiriendo gran cantidad de carbohidratos simples y aparte de esto añade azúcar. Si hablamos de una persona con triglicéridos elevados que queremos que se corrijan, no van a bajar como deberían justamente por este tema del consumo alto de azúcar. Y si hablamos de una persona con hígado graso, pues tampoco vamos a ver mejoría. Si hablamos de una persona que tiene distensión abdominal o dolor abdominal, no va a haber mejoría, no va a descansar ese intestino porque el azúcar se fermenta a nivel del intestino. Entonces lo que causa es pues hinchazón y producción de gas. Entonces, es por eso que las grandes cantidades de azúcar se deben corregir, tanto en una persona sana como en una persona enferma, aún más, porque lo que les dije al inicio, hoy se está hablando de que el impacto negativo de todo el estrés de las enfermedades va al intestino. Y es donde existe la disbiosis intestinal, que es el desequilibrio de estas bacterias que nosotros tenemos para regular todo lo que es nuestra digestión y parte de nuestro metabolismo. Y acá tenemos el tema de los edulcorantes, porque hoy en día, pues, como no puedo comer azúcar, entonces tomo edulcorantes. Ok, vamos a ver qué tan buenos son los edulcorantes. Yo particularmente no soy muy afín a recomendarlos, la verdad. Tenemos de que hay los calóricos y los no calóricos. Los calóricos nos van a aportar energía y entonces no importa que yo los consuma o que deje de comer arroz o que deje de comer pan, por ejemplo. Si una de las indicaciones que tengo para mi paciente es usted tiene que bajar tanto, pero si ustedes ya le dijeron que no puede consumir azúcar porque el azúcar no le hace bien, deje de consumir azúcar, entonces si ustedes no le dicen que deje de consumir panela, él se va por la panela. Y, perdón, por la panela o la miel. Entonces la panela y la miel tienen calorías. Él puede dejar de haber consumido pan, arroz, azúcar y todo, pero aporta o tiene su aporte de calorías provenientes de lo que ya mencioné. Dentro de estos edulcorantes naturales tenemos la miel de abeja, la panela, el jarabe de arce, que es el jarabe que ponen en los pancakes, el azúcar de coco, que está súper de moda hoy en día, y el azúcar de remolacha. Siguen siendo azúcar, no es que proviene de coco o que
siguen siendo azúcares y tienen calorías. En el tema de lo que es edulcorantes, pero calóricos artificiales. Aquí están todos los que vienen en los ultraprocesados, todos los que vienen en los chicles, en las bebidas, en la Coca-Cola, sí, en la mayoría, en los yogures, por ejemplo, que también vienen, y en los cereales de caja, estos cornflakes, cositas así. Es por eso que no se recomienda pues, el consumo de cosas empaquetadas, justamente porque tienen azúcares o edulcorantes calóricos, pero son ya artificiales, que son todavía peores. Entonces aquí hablamos del jarabe de maíz, hablamos del caramelo, del azúcar invertido, del sorbitol, xilitol, mannitol. Todos estos últimos son alcoholes de azúcar y los alcoholes de azúcar se utilizan en los chicles. Entonces, súper importante que eso lo tengan en cuenta porque si un chicle nos puede jugar en contra. Ya, también quiero mencionarles aquí que nos puse algo, los panes integrales. ¿Por qué les dije que hay que tener en cuenta eso del pan integral? Porque vienen con melaza para darle ese color café. Entonces, ya no es solo pan integral, o sea, se pueden hacer con harina blanca, pero le ponen melaza, se vuelve cafecito y lo venden como pan integral. Entonces, mucho cuidado cuando se haga, o cuando compren incluso ustedes este tipo de cosas. Como les había dicho, antes de recomendarle a un paciente, tengo yo que saber si yo voy a recomendar una marca porque la vi en X lugar o porque la veo con X persona que la recomienda. Primero la veo, la leo, la pruebo y luego sí le puedo hablar a un paciente de compres el pancito de tal lugar porque ese sí es el verídico. Y hablamos ahora de los edulcorantes no calóricos, los que más se venden, por decirlo así. Entonces hablamos de la stevia, que es uno de los que más se utiliza, la stevia. Y bueno, aquí en el stevia, yo, ¿qué es lo que recomiendo prácticamente en el stevia? Y les voy a mencionar, estoy aquí en mi consulta. Que me han llevado a mi sobre de stevia, pero aquí les voy a mencionar por qué debemos tener cuidado con lo que recomendamos a los pacientes. Dentro de la stevia, lo más recomendado es utilizar la versión natural, ¿sí? No basta con decir, ay, stevia es natural y no importa en qué envase, empaque o como sea que viene. Hay que tener cuidado en eso, porque muchas veces vienen mezclados. Los edulcorantes nunca vienen solos, a menos que sea la hoja como tal de la stevia. Y incluso el gotero de stevia ya no es 100% stevia. Yo compré hace unos días uno y ya me di cuenta que para nada no tiene, digamos, como la versión solo stevia, ya está agregada a más cosas. Entonces, todo eso cambia. Siempre nosotros debemos estar pilas, sobre todo en eso, porque siempre está cambiando. La industria siempre le está poniendo algo y a veces, si no leemos, se nos pasa. Ok, a ver. Entonces, yo quería contarles también acerca de, bueno, la taumatina, esto de aquí como que no, en nuestro medio no es tan común utilizar, ¿sí? Pero la stevia sí. Ahora, también está el tema de los artificiales, como el aspartamo, la sucralosa, que es la esplenda, el ciclamato, la sulfamo K y la sacarina. Por lo general, todos estos edulcorantes artificiales son agregados en ciertos productos. Por ejemplo, en la versión light de las cosas, de los yogures, siempre van a estar endulzadas con esplenda o con azulfamo K o aspartamo o sacarina, que es hoy en día la más utilizada. Y también los yogures, los cereales, también van a estar endulzados con este tipo de cositas, ¿ya? Ahí no encuentro la fotografía. Bueno, verán, dentro de los edulcorantes, siempre los edulcorantes vienen mezclados, como les había dicho. Entonces,
por lo general nunca vienen solos. Y en los pacientes diabéticos hay que tener mucho cuidado porque toman el tema de los pacientes diabéticos, porque justamente ellos son los que sufren más con el tema de los edulcorantes, toman su medicación, hacen su alimentación equilibrada y todo, pero siguen mal, sus niveles de glucosa no descienden y es por el tema del edulcorante. A veces vienen mezclados con azúcar. Son mitad edulcorante, mitad azúcar. Entonces, cuando ustedes puedan observar o estén en un supermercado donde hay varios edulcorantes, pueden observar y ver que a veces están mezclados. Sí, a veces dice stevia con sacarina. Entonces, o viene, por ejemplo, sucralosa, bueno, la esplenda, pero con otra cosa más. Entonces, a veces están mezclados con dextrosa, porque muchos de estos utilizan dextrosa, entonces prácticamente es como que no, el edulcorante no es un buen edulcorante. Me está jugando en contra. Entonces, de igual manera, cada cosa, cada suplemento que se le recomienda a un paciente, siempre leer con qué está, si tiene edulcorante, qué tipo de edulcorante tiene, o si tiene azúcar, leer, porque a veces ahí también en los suplementos es donde vienen con azúcar y uno se da cuenta y a veces los envía. Y con los edulcorantes, como les decía, ¿por qué no soy partidaria de que se envíen los edulcorantes? Una, porque ya les expliqué que son unas mezclas para nada buenas para el intestino. Sobre todo sí, porque grandes cargas de edulcorante, como la persona está enseñada a comer cosas dulces, utiliza más de un sobre, utiliza 2, 3, 4 sobres para endulzar un jarro, por ejemplo, de café o de agua. Entonces ahí vienen los problemas, porque hay un nivel tope de consumo de edulcorante en el cuerpo para que no cause daño o malestar. Entonces eso hay que tener en cuenta al momento de enviar, o antes más bien, de enviar un edulcorante a una persona. Y esto es lo que ya les había explicado hace ratito, ¿no? Acerca de los jugos. Por lo general nosotros decimos, ay, el juguito de fruta es súper sano, pero se le está agregando un montón de azúcar. Entonces, en el azúcar que yo le estoy agregando al juguito, ya lo estoy haciendo con más azúcar añadido, súper calórico, entonces no me va a ayudar en nada positivo. Y aquí también tengo el ejemplo del juguito de naranja, que me gusta explicar mucho a mí. ¿Por qué? Porque nosotros a veces decimos, ay, el juguito de naranja, súper sano, para la vitamina C y todo, y el zinc, sí, es súper bueno, pero también no tiene nada de fibra. Los jugos no me aportan nada de fibra. Entonces, decir que yo como fruta porque tomo jugo es un engaño. La fruta está diseñada para comerla o para masticarla. En un jugo de fruta, por ejemplo, yo solo me estoy tomando la fructosa, el azúcar. Por ejemplo, en un jugo de naranja solo me estoy tomando el agua y el azúcar, nada más. Para hacer ese juguito, ese vasito que ustedes ven ahí, necesita más o menos unas 3, 4 naranjas. Entonces, es el azúcar de 4 naranjas. ¿Sí? Y eso es pues, lo que no le ayuda al paciente, como les dije, a mejorar, sean sus cifras, sobre todo de glucosa, es por el tema de los jugos. Entonces, la fruta está diseñada para masticar. ¿Qué recomendación puedo hacerle a mi paciente? Decirle que todos los días en su desayuno debe haber una fruta, debe incluir una fruta. La fruta que él quiera. No le voy a restringir frutas. Las frutas no son el problema es la cantidad de azúcar que está comiendo, la cantidad de sal, las grandes porciones de alimento que se está atascando, los productos procesados, ¿sí? Entonces, siempre mencionarle eso es una buena recomendación, aparte de que ingresan nutrientes a su cuerpo, también está ingresando fibra, que le vaya a ayudar a controlar mucho estos pequeños problemas que tiene. La interacción es importante dentro de la dietoterapia mencionar porque ningún medicamento va a funcionar solo. Siempre tiene que ir acompañado
acompañado de una buena alimentación y acompañado de, por lo menos, cero hábitos toxicológicos, ¿sí? Entonces aquí hablamos de que no alcohol, no cigarrillo, no este uso de vaporizadores. Mencionar, por ejemplo, que la toronja no es una fruta excelente en combinación con medicamentos. De todas las que causan más interacción, la toronja es la que no se debería consumir. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google, ponen ahí interacción con medicamentos y alimentos, lo primero que les va a salir es el jugo de pomelo o la toronja. Entonces no es, digamos, como una buena opción para que una persona tome nada que provenga de la toronja mientras toma medicamentos. Hace interacción con casi todos los medicamentos. ¿Qué tenemos acá? El café. El exceso de café también puede jugarle en contra a una persona, sobre todo si una persona que, como les dije, no maneja. Si no duerme bien, ese cuerpo está estresado, a ese cuerpo no hay medicamentos ni poder humano que lo haga mejorar, porque tiene un nivel de estrés muy grande y si no duerme, entonces esto va a ser cada vez peor. Entonces, las recomendaciones es que una persona, por ejemplo, aparentemente una persona sana puede consumir hasta 3 tazas de café en el día, ¿sí? Pero tazas, es un jarro. Yo hablo de tazas. Las tazas son como por ahí, nomás, ¿sí? Pero una persona sana, ahora una persona que está enferma, el café es una bebida estimulante. Entonces, la prescripción para ellos va a ser menos. Entonces, yo quiero decir que puede consumir una taza diaria de café que sea muchas horas antes de que duerma. Porque si es una persona que les dije que no puede conciliar el sueño, si él toma café para las 7 de la noche y quiere dormir a las 9, no lo va a conseguir porque es una bebida estimulante. Entonces, siempre mencionar este tipo de cosas a un paciente. ¿Por qué mencionamos mucho el tema de grasas saturadas, que tenían que ver con jugos de frutas, con bebidas envasadas, comida frita? ¿Por qué? Porque todo esto a la final se vuelve grasa en el cuerpo y además elevan la glicemia. Y con un cuerpo que tiene una composición corporal mucho más alta en grasa y muy poca masa muscular, no hay un buen metabolismo. El metabolismo de una persona depende mucho de la cantidad de masa muscular que tenga. Si una persona es totalmente sedentaria, acumula mucha grasa corporal y empieza a tener una depresión de la masa muscular. Entonces, son lo que se conoce como obesidad sarcopénica. ¿Okay? Aparentemente es una persona que está bien, yo la veo físicamente que está bien, no ha bajado de peso, si ha bajado es mínimo, pero en realidad no está bien, porque perdió demasiada masa muscular, entonces sus funciones corporales no van a funcionar de igual forma. Y va a tener muchas más complicaciones a la larga. Sí, entonces estas cositas que ustedes ven aquí son como que cositas que vemos a diario y siempre se nos antojan. Lo repito, todo el tiempo vivimos en un mundo obesogénico, entonces siempre vamos a encontrar estas cosas. Pero lo más importante aquí es hacer las recomendaciones anteriores que les dije para que pueda esta persona controlarse en estas. Y si ven que es una persona muy ansiosa, pues necesita ya una ayuda más profesional para que pueda entender cuáles son las consecuencias que pueden acarrear el no cambiar su estilo de alimentación y la importancia de hacerlo mientras esté en sus manos, mientras ustedes lo puedan ver. Errores. Me gusta mencionar mucho esta parte de los errores. Porque yo me da mucha pena que las personas que llegan por mi consultorio ya les meten ideas erróneas. Entre esas, omitir tiempos de comida, que no desayune o que no cene, ¿sí? O por ahí escuché que el ayuno intermitente es bueno, entonces le mando a hacer eso. No. Eso hay que tener mucho cuidado porque no es
El ayuno intermitente no es un estilo de vida, es una estrategia nutricional. El infundir miedo a alimentos reales. No me coma arroz, deje de comer papas, no coma nada de carbohidratos, no coma frutas, ninguna fruta. La única fruta que puede comer es la manzana verde y las uvas verdes. Puede comer alimentos reales. Yo ya les dije que era lo que yo debía decirle a mi paciente, lo que no tienen que hacer. Y ninguna de esas fue quiten la comida real, en realidad. ¿Sí? ¿Qué más? Repetir mitos, estos mitos que vienen de generación en generación y que yo los escucho y que los sigo diciendo y los repito todos los días. Como ya les dije, que al diabético le hago tener miedo que el plátano es lo peor que puede comer en el mundo, que no tiene que comerlo porque se le va a subir la glucosa. Esa persona con diabetes tiene que empezar a corregir su alimentación. Cuando yo hago restricciones muy, muy grandes en una persona diabética, cuando es una persona que ya se está poniendo insulina, ahí sí necesita aprender a contar sus carbohidratos de acuerdo a las unidades de insulina que se vaya colocando esa persona para evitar que haga una hipoglucemia, pero solamente en ese caso. Los test mágicos, ¿sí? O sea, como les dije, ahora con este mundo de que venden full productos, light y todas estas cosas, pues yo empiezo a recomendar esto, entonces no es ético, la verdad que no es ético. Suplementos innecesarios, suplementar a una persona sin la necesidad de que lo necesite. Si yo veo que esa persona puede mejorar con alimentación, lo puede hacer, no necesito dar cosas innecesarias, mandarle un suplemento calórico o un suplemento proteico. Si yo no veo que es necesario, no debería incentivarle a hacer estas cosas. Y hablo tanto para adultos como para niños. Los niños no necesitan suplementos a menos que tengan un problema muy, muy grave. Medicamentos para bajar de peso, y esto sí lo voy a topar porque con el hecho de, ya hablando de todas estas patologías, a veces como que vemos que el peso tampoco no es algo positivo en el paciente. Yo como profesional me desespero y quiero que él mejore, entonces en esa desesperación lo primero que yo hago es coger y mandar medicamentos para bajar de peso. Entonces pueden ser inhibidores de absorción de grasa, como pueden ser inhibidores de apetito. Ambas cosas son muy peligrosas para un paciente. Y incluso, como ya le había dicho, incluso desde el manejo de un profesional, porque yo tengo que saber cuáles son las consecuencias a largo plazo de mis pacientes. Los inhibidores de apetito no están recomendados porque actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, bajo ninguna circunstancia se deberían enviar este tipo de cosas, porque los pacientes, por lo general, que tienen problemas para bajar de peso son personas ansiosas, o son personas que en realidad están pasando, esa ansiedad se radica de algo emocional. Entonces voy a causar un grave problema en el paciente. Ahora sí hablo de los famosos inhibidores de absorción de grasa que actúan bloqueando la grasa a nivel del intestino. Y aquí está algo que ya salió de venta al público, que era el Orlistat. Entonces, este es un medicamento muy, que tiene unos efectos secundarios bastante feos, entre esos como es un bloqueador de grasa, no se absorbe ningún tipo de grasa, ninguna grasa poliinsaturada, es decir, que si yo como aguacate no voy a tener las grasas o los omegas del aguacate porque no permite que se absorban con este medicamento. Y lo que va a pasar a largo plazo es que yo, como ya digo, buenas, pues el paciente nunca le enseñé a comer, solo le mandé esas pastillas, bajó de peso porque si baja, obvio porque no está absorbiendo la grasa, no tiene esas calorías, pero ¿cuál es el efecto secundario? Tiene deficiencias de vitaminas liposolubles. Entonces le voy a mandar una dosis de vitamina A, vitamina D o vitamina K, dependiendo de lo que tenga. Entonces el paciente también se compromete en su salud en busca de yo, entre comillas, querer ayudar. Eso no es la manera correcta. Ahora, si hablamos de recetar fibras, yo no soy partidaria de recetar fibras, de recetar laxantes. Para mí el problema de la digestión es algo que es grave. Puede esconder muchas cosas detrás de eso. El estreñimiento se debe, como ya lo dije, a la falta de consumo de líquido,
al consumo disminuido de fibra que proviene de vegetales y de frutas y de cereales integrales. ¿Sí? Entonces, yo debo recomendar primero todo esto. Si yo recomiendo todo esto y veo que el paciente no mismo, entonces sí me voy por el tema de las fibras o de los laxantes. Y eso habla de una persona que como que está normal, ¿no? Que puede caminar, que puede hacer sus actividades diarias. Ya allí si hablamos de un paciente encamado, obviamente ese paciente se va a necesitar pues, otro tipo de tratamiento porque está bajo otras circunstancias donde no se moviliza, no tiene esos intestinos cómo movilizarse porque están estáticos. Pero son cosas diferentes. Y remitir a pseudo profesionales es otro de los errores. Yo como profesional debo ser bastante, o sea, tener bastante criterio al momento de referir a un paciente, ¿sí? Si yo veo que no es un profesional apto para eso, por más amigo, conocido, primo, hermano, lo que sea, no lo voy a enviar porque nuevamente, como les dije, jugar con el tema de hábitos de alimentación de una persona es bien complicado después de que él salga de eso, porque sí llega a haber un impacto psicológico sobre esa persona. Y aquí lo recomendado, ya casi para terminar, es el plato saludable. Entonces esto sí les recomiendo que lo anden a cargar en su celular o que lo tengan donde lo puedan observar. El plato saludable es algo que es de conocimiento público y así debería ser. Sí, debemos culturalizarnos un poco en el tema de la alimentación. Entonces, el plato saludable aquí ya me menciona que el líquido siempre va a ser algo libre de azúcar, por eso no tiene un vasito de agua, y que la alimentación, la mayor parte, tiene que ser algo que tiene fibra y también agua. Entonces, aquí vienen siendo los vegetales y vienen siendo las frutas. Ustedes ven que también aquí le pone algo de aguacate, porque sí, las grasas saludables también se pueden, son los añadidos, ¿sí? O sea, puedo ponerla como no puedo ponerla. Eso es independiente de mi gusto. Entonces aquí le quisieron poner, pero si ven, es un poquito, no es un aguacate entero, es un poco, es algo añadido. Y si nos vamos al tema de los almidones, pues aquí también nos está poniendo algo como la cuarta parte del plato, arroz. Entonces, nuevamente, no satanicemos alimentos. Los alimentos no son para satanizarlos o para decir que son malos o son buenos. Esa es una clasificación errónea. La otra parte es justamente lo que hablábamos de las proteínas. Si bien las proteínas de por sí tienen que ser en una cantidad más pequeña. ¿Por qué? Porque tienen grasa saturada, tienen sodio, tienen fósforo. Entonces la cantidad es más chiquita. No se la quita del plato, pero la cantidad es pequeña. Al igual que el arroz, no se lo está quitando del plato, pero la cantidad es más pequeña de lo que yo acostumbro a comer. Porque el plato saludable es fácil para entender para un paciente, porque es muy sencillo de entender. O sea, de hecho, hasta los platos desechables tienen esta división de tres, es lo que nosotros utilizamos más. Entonces, y es rápido de aplicar. O sea, es muy facilito que una persona, todos tenemos un plato tendido en la casa, ¿no? Entonces, facilito no coger como la mitad y partirlo en tres y se acabó. Entonces, es bien sencillo para una persona. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos naturales que sí puede comer, que no se deben satanizar? Nosotros lo ponemos todo el tiempo en nuestra comida. La yuca, la papa, el mandioco, todos los granos secos, el mote, cualquier clase de arroz, la quinoa, la avena, el camote y el guineo. Son los que más utilizamos para consumir, pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a pacientes sí hay que decirle, ¿no? No es que deje de comer arroz y ya, no me coma nada de esto de aquí. El problema no es estos azúcares complejos, el problema son los simples. Entonces, como ya se distingue cuál sí y cuál no, entonces yo ya puedo decir cuál debe quitar y cuál puede comer, pero en una cantidad más chiquita, explicándole en el plato celular. Ya, los azúcares complejos también incluyen a las frutas. ¿Por qué? Porque tienen fibra. Por eso les decía la importancia de que mastiquen, no de que se la tomen. Entonces, y como les dije, evitar, ¿no? El tema de que infundir miedos, de que madura, chirimoya, y agua en la banana no coma porque se le va a subir el azúcar. No. Aquí juega mucho el punto de maduración de la fruta.
por decir, una manzana verde, esa es la manzana verde, o sea, nunca se va a madurar, pero si yo esa manzana verde la dejo mucho tiempo, se va a hacer más madura y va a tener mucho más azúcar. Eso es lo que pasa en las frutas. Se siguen madurando hasta que se pudren y entre más se maduran tienen más azúcar. Entonces, aquí hay algo como unos ejemplos de unas dietas que sí se podrían dar, como les dije a los clientes. Entonces, en los desayunos siempre agregar una fruta. ¿Sí? En sus desayunos agregamos siempre, digámosle, de ahora en adelante, usted en su desayuno va a tener que comer una fruta. La que usted desee, una fruta mediana, por ejemplo, una manzana es la porción, o varias frutas picadas, un pocillo pequeño. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque la fruta tiene fibra, entonces va a llenar, va a hacer que coma menos cantidad de lo que estaba acostumbrado de otros alimentos. Tenemos aquí, yo en realidad aquí le dividí en 5 tiempos de comida. No es que es obligatorio consumir 5 veces, o sea, comer 5 veces al día. Eso es muy independiente de cada persona. Pero aquí se los puse en 5. ¿Sí? Entonces, está así como light. Ese es como una alimentación más estable, como más natural para que se pueda adaptar y pueda seguirle la onda de la alimentación saludable. ¿Sí? Y ¿qué más? Aquí en esta cena lo que les decía, ¿no? O sea, el pan no es una opción. Pudiera yo haberle dicho, ay, puede comer limonadita con pan en la noche. No. O sea, le hice una versión en donde consume un sándwich que ya tiene cosas adentro, entre esas tiene una proteína, un queso y algunos vegetales como la lechuga, el tomate y el pepino que aportan fibra. Sí, y una bebida que puede ser limonada, naranja, que no lleve azúcar añadido. Y en la otra, que está de color como rosito, entonces eso sí es algo que no deberíamos hacer, que son apegarnos a las famosas cosas bajadas del internet. Primero, ¿por qué? Porque están con otros nombres. Segundo, son muy carentes. Ok, por ejemplo, eso de cena de café con pan. Ya les dije por qué no es una cena el café con pan. Por ejemplo, ese desayuno, si es una persona que está acostumbrada a comer bastante, no le va a llenar y lo puede provocar esa ansiedad en la manzana verde. Bueno, puede ser independiente, pueden ponerle manzana roja si quieren, pero no satanizar frutas. Vuelvo y repito. Y un almuerzo, por ejemplo, aquí no está mal este almuerzo, pero ¿qué es lo que está mal? Es difícil de entender. Por ejemplo, berros. Sí, es algo como que no todos comen berros o espárragos y puré de patatas. O sea, ya leyendo eso, no tiene ni pies ni cabeza, digamos, una persona que no conozca, entonces no va a querer hacerlo porque sabe que. Entonces hay que siempre apegarnos a la zona, a lo local, por ejemplo, a nuestra zona. Entonces en nuestra zona tenemos otro tipo de palabras fáciles de entender para una persona y siempre que se dé una recomendación explicar el por qué se la doy. Hay personas que no preguntan, pero hay otros que preguntan muchísimo. Pero justamente esas que no preguntan son las que no tienen claro nada. Entonces, por vergüenza no preguntan, pero siempre se tiene que explicar el por qué. La alimentación tiene que ir acompañada de la medicación para que esa persona haga conciencia y entienda que es muy importante hacer esa combinación de 2, bueno, de hasta 3, porque hasta el ejercicio nosotros tendríamos que mencionarlo como parte de nuestras prescripciones. Y bueno, eso es todo en realidad. Yo ahí les dejo mi eslogan. Y asimismo me pueden encontrar en redes sociales para que puedan encontrar más consejos acerca de nutrición y recetas también para que puedan hacerlas ustedes. Muchas gracias, mi querida Yamira. Muy bonita y explicativa su exposición, sobre todo en lo que cuando habló de los edulcorantes, que a veces uno sí comete el error de inclusive utilizarlos, igualmente la stevia. Una pregunta, Yamirita. Yo a los pacientes Claro. les suelo recomendar los tés en la merienda, disminuir los carbohidratos dentro del arroz, yo les prohíbo. Y claro,
les suplemento con otras cosas, pero les recomiendo el té. ¿Que hay algún problema tal vez con eso o cuál sería el problema ahí? Bueno, con los test en realidad no, más bien yo mencionaría que no sea un test específico. O sea, lo que yo debería hacerle entender a la persona es que no puede ser, por decir, el té de canela y decir que es el mejor té del mundo. O sea, y es que la persona se agarra de eso y lo empieza a tomar constantemente, pero se ha demostrado que por más, o sea, dosis pequeñitas, pero expuesto a largo tiempo, sí crea, digamos, alguna alteración o incluso lleva a la toxicidad en el cuerpo. Entonces, mencionarle que varía, o sea, que no se agarra de una sola cosa para hacerlo, que no le coloque azúcar, eso es lo más importante. Y en el caso de ya de los test de bolsita como tal, disolverlos en una cantidad grande de agua. Por ejemplo, una bolsita de té tiene que ser disuelta para 2 tazas de agua, pongámoslo así. Porque a la final es una carga de solutos que ya ha pasado por un proceso donde se quema. Entonces, eso también como exponernos mucho al tema de cosas que ya están a altas temperaturas y han sido quemadas, sobre todo si puede causar irritación gástrica. Entonces, solo eso como recomendación. Ahora en el arroz, miren, por ejemplo, es algo súper importante que tocó. El arroz hoy en día más bien no tendría que ser el problema, sino lo que yo le agrego, porque muchas personas hacen el arroz con aceite o con manteca. Entonces, si yo le digo que tiene que dejar de consumir, por ejemplo, arroz, podría ser una opción, pero también puedo decirle que puede consumirlo, pero ya no le puedo poner aceite o manteca, porque en realidad no se necesita, es más una costumbre, un hábito que nosotros tenemos. Tal vez alguna pregunta, chicos, para la doctora Yamira. Doc, buenas noches. Doc, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, Claro. Ya nos habló acerca de todas las dietas que pueden tener, o toda la alimentación que puede tener un paciente con una enfermedad crónica. Ahora vámonos a una paciente que puede estar embarazada o que está en periodo de lactancia. ¿Cómo debería ser ahí, en cambio, la nutrición, la alimentación de este tipo de paciente? Ya. Verás, en una persona que está embarazada, aquí tomamos en cuenta mucho la ganancia de peso, ¿sí? Por ejemplo, primero necesitamos como acercarnos mucho al peso con el que inició su embarazo para saber, dependiendo de eso, cuántos kilos va a subir, que eso ya ustedes ya se lo saben más que yo. Pero también, de acuerdo a los semestres que va teniendo ella, va aumentando ciertas cantidad de calorías. Entonces eso se debe vigilar bastante bien. Y si es una persona, por ejemplo, una mujer que está embarazada y que es obesa, necesita aún más una corrección en cuanto a su alimentación para no excederse en ese peso. Eso es lo más importante en la mujer embarazada, saber de dónde proviene todas esas calorías que ella ha ganado, digamos, y esa ganancia de peso que ha tenido a lo largo del embarazo, porque la calidad de la leche materna depende mucho de la alimentación de esa mamá. Entonces, eso hay que mencionarle muy bien a la madre. Y para una persona o una madre que está en periodo de lactancia, las madres en periodo de lactancia no entran en dieta, no, o sea, acá ya se habla de una corrección, por ejemplo, se supone que una persona que ganó o tiene una buena ganancia de peso durante el embarazo, subió los kilos que necesitaba, hasta los 6 meses, que es la lactancia materna exclusiva, ella debería llegar al peso con el que inició prácticamente su embarazo. Y eso no sucede, entonces ahí hay un inconveniente de que ella quizás pues no hizo su alimentación como debería. Pero básicamente igual tiene que alimentarse muy bien. Como les dije, la calidad de la leche materna depende mucho de la alimentación de la madre. Gracias. Doctora, buenas noches. Yo le tengo una pregunta. Claro. Verá, algún profesional, es bueno los criterios de los diferentes nutricionistas, ¿no? Y algún profesional nos había incluso sugerido que se endulce todos esos tipos de alimentación con los edulcorantes, debido a No te que si lo escucho, hacemos... no te escuché lo que me dijiste. Perdón, Doc, ahí no sé si me puedes escuchar mejorcito. Sí, ahí sí. Ya, perfecto, verá. Le mencionaba que es importante los diferentes criterios de los nutricionistas.
Y un profesional nos había mencionado también alguna vez que es preferible endulzar la comida con edulcorantes artificiales antes que con los naturales, por ejemplo, la stevia en hoja. ¿Por qué? Porque esto, digamos, aumenta la cantidad de azúcar y no puede ser bien medida ni regulada. Entonces, doctora, usted a su vez nos ha sugerido, sin embargo, que se realice o que se prefiera estos edulcorantes de forma natural. ¿Cómo habría para poder nosotros o qué haríamos nosotros para poder cuantificar de manera correcta cuál es la cantidad que necesitamos para poder hacerlo? Bueno, ahí sí, en ese punto tienen mucha razón, porque lo que ya viene medido, como bien los edulcorantes, por ejemplo, ya vienen en su nombrecito, ¿no? Y te dices, te alcanza para endulzar tanta cantidad, entonces ya está cuantificado, es menos el riesgo que se corre, pero también tiene su efecto secundario. Al ser algo artificial, tú sabes que al exponer el cuerpo a algo que no es natural o no es propio de él, pues va a causar una alteración. Ahora, en el cuanto a los edulcorantes naturales, pues lo que yo siempre les recomiendo en realidad es, si hablamos de una hoja de stevia, por decir, una hoja de stevia te endulza casi 1 litro de líquido. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo? Y por qué yo les dije a un inicio que yo no soy partidaria de los edulcorantes, justamente por lo que acabas de mencionar, porque no se puede dosificar. Entonces, como dije, a la larga, algo que se expone, así sean pequeñas dosis, causa daño. Entonces, aquí lo ideal es, antes de yo recomendar un edulcorante, siempre es mejor decirle a la persona que no lo utilice a menos que sea estrictamente necesario. Eso es lo que te podría decir. Porque Listo, ahí doctora. imposible. Muchas gracias, doctor. Doc, yo le tengo otra preguntita. Este, cuando digamos recién le diagnostican a un paciente diabetes, ¿cómo le podemos, o sea, cuál les sería la recomendación? Porque al principio ellos no quieren bajar el azúcar y ¿cómo se los aborda y cómo se les hace entender? Y además hay también pacientes que les encanta comer frutas dulces. ¿Da lo mismo que ellos coman cualquier tipo de fruta o porque yo también he leído que hay unas que tienen de menor índice glucémico? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo deberíamos abordarlos? O sea, ¿qué les recomendamos como que para que vaya con poco a poco disminuyendo su consumo de azúcar y qué frutas deberían consumir? Ya, a ver, primero hablando de cómo abordar al paciente diabético. Abordar a un paciente diabético es bien complicado. Entonces yo creo que el abordaje necesita varios aspectos. El psicológico, el médico y el de nutrición. Primero, esa parte. ¿Cómo recomendarle a un paciente, por ejemplo, que yo a él le digo, no, usted tiene que dejar de comer azúcar? Inmediatamente me va a preguntar, ¿y con qué va a endulzar? Entonces, lo que yo más bien podría hacer, si es un paciente difícil, porque hay pacientes y pacientes, si es un paciente muy complicado, entonces yo primero preguntarle, ¿usted endulza sus bebidas? Sí. ¿Con cuántas cucharadas me endulza un café? Entonces, si te responde 2, tú puedes ir por la mitad. Entonces, es como algo progresivo. ¿Sí? Entonces, tú le puedes decir con una, entonces ya eso es una ganancia. O sea, te lo estás regalando al paciente y también sabes que él se va a pegar. Entonces, es más fácil que vaya bajando esa dosis. Ahora, en cuanto al índice glicémico de las frutas. Sí, todas las frutas tienen un índice glicémico, unas más, otras menos. Pero aquí lo que juega súper importante es el punto de maduración de la fruta. Entonces, lo que yo puedo decirles es, bueno, usted puede comer maduro, ya, que es la fruta que como crece a la prueba y demás, pero no coma esos que ya están pintones o con pecas. Trate de comérselos cuando están semimaduros. Entonces, esa es la opción en la que usted puede comer. Puede comer uvas, igual, pero que no estén muy maduras, sino que todas las frutas estén duritas. Usted las topa que estén duras, esas son las frutas que compra, esas son las frutas que se comen. Y como les dije, cuando utilizo yo, o se utiliza muchísimo el tema del índice glicémico, es cuando una persona tiene que ponerse insulina. Ahí es donde se cuantifica aún más el tema de los carbohidratos. Entonces, ahí sí ellos ya tienen que tener un abordaje y aprender una estrategia completamente diferente. Pero si es una persona que todavía se está manejando con una dosis pequeña de medicamento, entonces todavía yo puedo decir que puede consumir todas las frutas, que no esté
estén muy maduras y que siempre las coma, las mastique, no las haga jugo. Entonces, también lo que puedo mencionar aquí es, no consuma jugos, ahora vamos a comer la fruta que usted quiera hacer la jugo, la va a picar y se la va a comer. Yes. Muchas gracias, Doc. ¿Alguien más tal vez, chicos, que desee preguntarle a mi querida Yamira tal vez esta noche? Yo, Doc, es algo parecida quizá a la pregunta a la que hizo Valentina y básicamente es, en el caso, o sea, ¿cuál sería nuestro accionar ético? Porque en el caso de pacientes que, no necesariamente diabéticos, pero pacientes jóvenes que nos llegan con sobrepeso, con obesidad y que necesariamente tienen que, obviamente, bajar de peso. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Un cambio de hábitos que no sea tan estricto, es decir, el paciente toma Coca-Cola todos los días y nuestra recomendación sería decirle, por ejemplo, entonces tome un vaso de Coca-Cola Light una vez a la semana o radicalmente. Lo que me refiero es cómo abordaríamos al paciente para ganar adherencia a la dieta. O sea, más bien no motivarlo a hacer una dieta, sino a cambio de estilo de vida. Pero si ese cambio de estilo de vida tiene que ser estricto o es progresivo, por ahí va. Ok, verás. Bueno, en base a mi experiencia, ¿no? Una persona que quiere hacer un cambio como tal, llega sola y lo hace. O sea, tú le mencionas algo y lo cambia. O sea, no te, digamos, no te pone trabas. Y eso es dependiendo del paciente. Ahora, si tú ves que tu paciente es un paciente un poco necio, que ya lo vas viendo desde el inicio, como que es medio reacio para recibir el diagnóstico y todo lo que tiene que hacer, entonces sí se puede hacer lo que ya hablé y lo que acabas de mencionar. Si él te dice, no, si yo tomo cola todos los días, entonces tú le puedes decir, sí, puede tomarse un vaso de cola saltando un día, por ejemplo. Entonces es una ganancia, es como el cigarrillo, ¿no? Tienes ahí un adolescente que fuma todos los días, ya ves que está mal. Entonces, ¿cuántos cigarrillos te estás fumando? Entonces le vamos a bajar 2, 3 y así lo vamos teniendo como apegado a nosotros y que vaya teniendo esa pequeña adherencia y siempre funciona. Y la actividad física. O sea, vuelvo y repito, nosotros como personal de salud tenemos que aprender a recomendar a nuestro paciente que haga actividad física la que más le guste. Si a él le gusta correr, pues que vaya y corra. Si a él le gusta ir en bicicleta, pues que se movilice en bicicleta, incentivarle a que sea activo. ¿Eso qué quiere decir? Que utilice menos el carro, menos el bus, que camine un poquito más, que salga a distraerse, que busque actividades que le ayuden a despejar la mente, porque el estrés es algo que también nos está jugando en contra. Gracias. Muy bien, chicos. Si no hay alguna otra pregunta, entonces damos por concluida la sesión. Muchas gracias, mi querida Yamira. Un lujo haberla tenido esta noche acompañándonos en este taller. Muy agradecido, nos hubiese gustado, pues, que si no hubiese sido por la pandemia, haberlo hecho en vivo, pero esperemos que no sea la última vez, mi querida Yamira. Y es, así que espero que les sirva, apliquen los chicos en ustedes y con sus pacientes y cualquier inquietud o novedad, como ya les dije, ahí en mis redes sociales. Será un gusto compartirles mis conocimientos. Tengan una bonita noche. Nos vemos, Yamirita, que me le vaya muy bien. Mis queridos chicos, son las 10 de la noche, ya no pudieron ver la novela, entonces mañana la ven después de Dialoguemos de Salud, chicos. Ya se dormía la Valentina. Nos vemos, chicos, el día de mañana. Se cuidan mucho y que me les vaya de lo mejor. Gracias. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Que les vaya muy Gracias. bien, mis chicos. Gracias, doctor.